¿Alguna vez has sentido una mirada fría en un pasillo de hospital vacío? ¿O escuchado pasos suaves, casi angelicales, cuando todos deberían estar dormidos? En los hospitales de México, circula una historia que hace temblar incluso a los médicos más escépticos. La llaman la planchada, la enfermera impecable que sigue cuidando pacientes, aunque su turno terminó hace más de medio siglo. Bienvenidos a Gritos del Misterio, el espacio donde exploramos lo desconocido, lo inexplicable y lo que nos observa desde la oscuridad. Hoy, descubriremos relatos reales. ¿Y quién es esa mujer y por qué aparece? ¿Para salvar o para condenar? Los relatos sobre la planchada comienzan en los años 40, en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Se habla de una enfermera de presencia impecable. Uniforme blanco, perfectamente almidonado. Zapatos que brillaban como espejos. Y un peinado tan pulcro que nadie podía encontrarle una sola arruga. Antes de que el Hospital Juárez de México se llamara así, tenía el nombre de Hospital de San Pablo. Eran inicios del siglo XX cuando una enfermera de trato dulce y cordial llamada Eulalia trabajaba en él. Pero un hecho amargo le cambió la vida. Eulalia era conocida por su disciplina casi militar y su vocación inquebrantable. Pero, según los rumores, su vida amorosa fue su condena. Un romance prohibido con un médico terminó en traición. Él le prometió matrimonio, pero la abandonó por otra mujer. Los días posteriores fueron horribles para ella. Siguió yendo al hospital a trabajar, pero hacía las cosas mal. Algunos de sus pacientes llegaron al borde de la muerte por su descuido, y lograron salvarlos a último momento. Otros, sin embargo, no corrieron la misma suerte, fallecieron bajo su cuidado, víctimas de errores que ella sabía que jamás debieron ocurrir. Cada pérdida pesaba en su conciencia como una losa imposible de levantar, convirtiendo sus noches en un insomnio plagado de imágenes y reproches. Eulalia se fue amargando hasta que una enfermedad cayó sobre ella. Sabía que la muerte pronto le llegaría. Se arrepintió por haber hecho las cosas mal en su trabajo y que por su culpa varios perdieron la vida. Consumida por la tristeza, Eulalia murió después de una lenta agonía. ¿Podría ser que su último pensamiento fuese una promesa? ¿La de seguir cuidando a sus pacientes desde el más allá? Años después, cuando el lugar ya funcionaba como el Hospital Juárez, algunos pacientes comenzaron a relatar sus encuentros con Eulalia, y la mayoría coincidía en que era una mujer de rostro armonioso, cuya presencia transmitía paz y confianza. Acomodaba sueros, revisaba signos vitales, y en algunos casos, administraba medicamentos. Pero al preguntar al personal, nadie reconocía a la mujer que ellos describían. Rostro pálido, voz suave, pasos casi inaudibles, y un uniforme planchado a la perfección, como recién salido de la lavandería. Con el tiempo, los médicos comenzaron a notar algo inquietante. Varios pacientes atendidos por aquella figura conocida como la planchada, mostraban una recuperación inexplicable, casi milagrosa. Nadie sabía quién era en realidad esa mujer que se deslizaba entre las camas de forma espectral, ni por qué sus apariciones parecían arrancar a algunos enfermos de las garras de la muerte. Pero, no solo los pacientes han sido testigos de las apariciones de la planchada. También médicos y enfermeras aseguran haberla visto deslizarse entre los pasillos, como si aún cumpliera con turnos que le corresponden desde otro tiempo. Algunos dicen que se les acerca para dar instrucciones con voz firme. Otros, que la han encontrado inclinada sobre una cama, atendiendo a un enfermo, solo para desvanecerse un instante después, dejando tras de sí un silencio antinatural que hace que cualquiera dude de lo que acaba de presenciar. En 1998, una enfermera llamada Ana, de guardia en el mismo hospital, relató haber visto a una mujer entrar en la sala de urgencias. Pensó que era una colega, pero notó algo extraño. Sus zapatos no hacían sonido, y su rostro parecía demasiado perfecto. Ana la siguió por el pasillo. La mujer dobló en una esquina y desapareció. Solo quedó el eco de una fragancia antigua, mezcla de desinfectante y perfume floral. Aunque el Hospital Juárez es su epicentro, reportes similares se han dado en hospitales de Puebla, Chihuahua, Sonora y Veracruz. En todos, la descripción coincide. Uniforme blanco impecable, mirada serena, presencia que inspira calma, hasta que el personal confirma que esa enfermera no existe en nómina.
¿Será posible que el espíritu de Eulalia se manifieste más allá de los muros del Hospital Juárez, en otros rincones del país? En 1984, en el Centro Médico de Jalapa, un paciente aseguró que una angelical enfermera lo tranquilizó antes de una cirugía de alto riesgo. Le colocarían un marcapasos, y sentía mucho miedo que hasta incluso quiso posponer la operación. Pero la planchada llegó a su habitación y le dijo que sabía de su temor, pero que no dudara en operarse. Le dio su medicamento y el paciente se convenció de que todo estaría bien. Pidió verla después de la cirugía para agradecerle, pero los doctores le dijeron que esa persona no existía. Él tiene la certeza de que se trataba de la famosa enfermera. ¿Qué es más aterrador? ¿Que un espíritu siga cuidando de los enfermos? ¿O que nadie pueda detener su eterna guardia? Los escépticos hablan de alucinaciones por fiebre, de sugestión colectiva, o de enfermeras que prefieren permanecer anónimas. Pero, ¿cómo explicar que pacientes inconscientes describan a la misma mujer con idénticos detalles, a lo largo de décadas y en ciudades diferentes? Los creyentes aseguran que la planchada es un espíritu redentor, condenado a vagar hasta sanar las culpas de su vida pasada. Una penitencia eterna, cuidar a los vivos para expiar su dolor. Sea cual sea la verdad, los testimonios siguen acumulándose, y nadie ha logrado detener su ronda nocturna. Ismael nos comparte su experiencia. Yo estaba internado en el Hospital Juárez. Estaba despierto en la madrugada. Recuerdo que la luz del pasillo parpadeaba, y una figura blanca se acercó lentamente. Su uniforme brillaba bajo el fluorescente. Ella me sonrió. Me tomó la mano y me susurró: «Descansa, todo saldrá bien». Pensé que ya había sido el cambio de turno porque era una enfermera que nunca había visto. Además, su uniforme era diferente al de las otras enfermeras. Se veía aún más blanco y vintage. Me dijo que confiara en los doctores y que ella también estaría en la cirugía, que estaría al pendiente de mí, que algo ajeno al equipo médico acontecería. No me preocupé, su voz me tranquilizó y me quedé dormido. Cuando desperté, una enfermera me estaba revisando la vía. Le pregunté por su compañera y me contestó que no había entrado nadie del otro turno aún, y se sorprendió cuando le platiqué lo que la otra enfermera me había dicho. Ella me respondió que ninguna de las enfermeras de ese piso eran de quirófano. Después de la operación, el doctor me contó que habían pasado un gran susto en la cirugía, pues se había ido la luz y tardó como 2 minutos en volver, pero que mis signos vitales no variaron en ningún momento, y claro que tuve la seguridad, sin duda, de que alguien desde otra realidad me salvó. La planchada. Ángel guardián o alma en pena. Quizá nunca lo sepamos. Pero la próxima vez que estés en un hospital y sientas una mano fría acomodando tu cobija, pregúntate, ¿es una enfermera de carne y hueso? ¿O alguien que no ha dejado su turno en más de 70 años? Si esta historia te hizo mirar 2 veces a la oscuridad, imagina lo que viene. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con quien no crea aún. ¿Tienes una historia real de terror? Escríbela en los comentarios. Podrías escucharla aquí, en Gritos del Misterio, donde el miedo tiene voz.